Muy buenas tardes. A nombre de Médica Sur, me es muy grato darles la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria denominada Bioética Clínica Hospitalaria, una conferencia magistral impartida por el profesor Hall y además una mesa redonda enriquecida principalmente por el doctor Ruiz de Chávez. Tenemos la presencia del doctor Cano Valle y, por supuesto, halagados de contar con la presencia de compañeros y amigos, como es el doctor José Manuel Correa, director de estancia corta y cirugía ambulatoria, y el doctor Barragán, director de cirugía de nuestro hospital. Es que seguramente será un programa muy interesante, seguramente habrá algunos temas álgidos para el ambiente hospitalario, y no me queda más que agradecer al doctor Ruiz de Chávez esta invitación para poder abrir esta conferencia y esta serie de simposios en donde fundamentalmente se transmite el sentimiento de Médica Sur de practicar, de hacer una medicina fundamentada en valores. Muchas gracias, Manuel, y a continuación pues dejaré el evento en tus manos. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctor Octavio González Chón, director general médico de nuestra muy querida institución Médica Sur. Reconozco una vez más su apoyo y compromiso para nuestras conferencias magistrales orientadas al arraigo de la ética y bioética en nuestro hospital. Nuestro agradecimiento a los integrantes del Comité Hospitalario de Bioética, a la maestra Ivette Galindo Robles, a la maestra Ana Berta Chávez y desde luego también a Norico Sánchez y a Liliana García, coordinadora de eventos, y a Jonathan, que siempre está presente con nosotros y sabe de qué manera apoyar la conducción de estos encuentros. La bioética hospitalaria representa una responsabilidad profesional y ética por parte de los médicos, enfermeras y personal que complementa el equipo de salud como actividad prioritaria. Enfatiza el respetar en todo momento los derechos humanos, procurar siempre los principios de beneficencia, justicia, autonomía y dignidad de las personas, evitar la maleficencia y tener el deber social de disponer y utilizar los recursos con responsabilidad y una justa distribución. Los códigos de ética médica representan una guía de conducta en el ejercicio profesional con la finalidad de resolver diferencias en la prestación de los servicios a los pacientes y a sus familiares, así como entre los profesionales de la salud. Los principios éticos que orientan la práctica médica han prevalecido a lo largo de la historia en forma de códigos y juramentos profesionales, tal como se demuestra en el juramento hipocrático, cuyo aspecto ético principal estipula que el médico debe actuar siempre en beneficio del paciente con base en la premisa, lo primero es no hacer daño. Una bioética orientada a los pacientes es lo que debe imperar en el quehacer diario de la actividad hospitalaria, de manera que la sociedad de médicos, enfermeras y personal de la salud arraiguen una ética clínica considerada como una parte fundamental de la bioética respecto a la toma de decisiones en el día a día de los profesionales de la salud que atienden al paciente. Los comités hospitalarios de bioética tienen una función de suma importancia dentro de los establecimientos de atención médica, ya que arraigan la ética clínica para consolidar una bioética hospitalaria centrada en el servicio y la atención de pacientes, destacando los servicios de asesoría para pacientes hospitalizados, familiares, médicos y enfermeras. Los comités hospitalarios de bioética se han establecido por mandato de la Ley General de Salud para abrir un espacio de análisis, reflexión y estudio de los elementos que forman parte de un proceso de atención médica. Deben concebirse como órganos que representen un cuerpo colegiado
de competencia profesional, alta solidez científica y técnica y objetividad, imparcialidad y rectitud de sus acciones. Los comités hospitalarios de bioética deberán fomentar el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad de los individuos y, desde luego, promover la educación del personal de salud. Auspiciar el respeto a la autonomía de los pacientes mediante el consentimiento informado, entre otras acciones, que tiendan a mejorar la calidad de la atención en salud. Al respecto, dentro de los temas prioritarios que competen a los comités hospitalarios, se pueden citar algunos: dilemas al inicio y final de la vida, donación y trasplantes de órganos, supresión de soporte vital avanzado, cuidados paliativos, voluntad anticipada, consentimiento informado, testigos de Jehová y, bueno, la enseñanza y capacitación en ética bioética del personal de salud. Es importante destacar el papel de los comités hospitalarios de bioética, sí, en urgencias médicas también, que de acuerdo con la OMS, una urgencia es aquella situación clínica con capacidad de generar deterioro o peligro para la salud o la vida de un paciente en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instalación de un tratamiento efectivo que condiciona un episodio asistencial con importantes necesidades de intervención en un corto periodo de tiempo. Ello de la Organización Mundial de Salud, establecido desde 2006. Aunado a ello, los comités hospitalarios de bioética promueven una bioética de cuidados paliativos. Para la OMS, los cuidados paliativos se definen como el cuidado activo total de los enfermos cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo, por lo que es menester coadyuvar al cuidado del paciente en su totalidad o cuidado integral, así como la preservación de su dignidad. En suma, la ética y el profesionalismo constituyen el fundamento de la actividad médica, por lo que la bioética hospitalaria y la ética clínica orientan a la conducta de los trabajadores de la salud a actuar ética y profesionalmente, propiciando el logro de un estándar ideal y de excelencia en la prestación de servicios de atención médica, fundamentalmente en el servicio y atención de pacientes y familiares. Con este preámbulo, pues damos apertura a la conferencia magistral del doctor Robert Hall, autor de los libros Pedagogía Casuística de la Bioética, una colección de casos, la ética del cuidado paliativo, bioética clínica y una breve introducción. No quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer un nombramiento especial para darle la bienvenida a la esposa de Bob Hall, la artista Patricia Courier Lascurain, quien ha sido también, además de sus obras artísticas, la creadora de las portadas de los libros del doctor Hall. Así que me complace, pues, después anunciar de la conferencia magistral de Bob. Daremos paso a la mesa redonda, conformada por distinguidas personalidades, todos amigos y con quien me unen, pues, momentos muy pues satisfactorios de mi vida profesional. Y desde luego, pues saludo al doctor Rodolfo Barragán García, director de cirugía de nuestro hospital, el doctor Fernando Cane Valle, neumólogo y desde luego bioeticista, pero tiene otras credenciales y cartas de presentación que luego más adelante me permitirá recordar, pero a Fernando lo recuerdo mucho desde que pues trabajamos juntos en la Facultad de Medicina bajo la dirección de Octavio Rivero Serrano y desde luego pues ya posteriormente Fernando fuera director de nuestra Facultad de Medicina, de nuestra máxima casa de estudios. Desde luego recuerdo recientemente presentó su libro, la 6ª edición, en el auditorio de este auditorio, de esta institución, y desde luego, pues no puedo dejar de mencionar una vez más
la espléndida presentación que hizo el doctor Octavio González Chón de esta obra. Así que, pues también saludo a mi tocayo, gemelo, amigo y médico, el doctor José Manuel Correa Robelo, director de cirugía ambulatoria de Médica Sur. Ellos nos brindarán una perspectiva de, si bien de Médica Sur, nos brindarán pues todo aquello que tiene que ver con la bioética clínica hospitalaria, desde su experiencia como miembros de la comunidad de Médica Sur y, por supuesto, como conocedores de la bioética hospitalaria. Así es que, pues Bob, te dejo el micrófono. Gracias por venir y desde luego, pues permíteme recordar pues tu currículum y desde luego doctor en sociología por la Universidad de Pittsburgh y filosofía de la Universidad Drew en Madison, New Jersey, y desde luego también pues egresado la maestría de Business Administration de la Universidad de Charleston en West Virginia. Es profesor invitado del Centro de Bioética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mucho orgullo su presencia como invitado también del Centro de Investigación Social Avanzada de Querétaro, el investigador principal del proyecto Iniciativa de Educación en Ética para la Investigación en el Caribe de la Fogarty International Center, y que desde luego auspiciado y establecida en los Institutos Nacionales de Salud, y que desde luego ha beneficiado mucho este proyecto para el impulso de la bioética en nuestro país, cosa que nos ha permitido compartir personajes que han participado en su proyecto en nuestro país. Miembro del Comité de Bioética del Instituto de Neurobiología de nuestra máxima casa de estudios en Juriquilla, Querétaro, y desde luego profesor del Diplomado en Bioética Institucional, en donde cuando colaboraba yo como comisionado en la Comisión Nacional de Bioética, Bob nos acompañó en diferentes ocasiones y de ahí mi admiración y agradecimiento, y gracias porque el día de hoy nos acompaña con su conferencia y bioética clínica hospitalaria. Gracias, Bob. Te dejo tu ayuda. Muchas gracias, doctor, por la invitación para platicar un poco con ustedes, pero sí, algunas personas sentadas muy atrás, y si quisieran oírme más claro con mi español primitivo, soy gringo de origen, pero Manuel, no mencionaste que soy mexicano por naturalización, viviendo aquí 20 años, más que 20 años. Así que si quisieran venir más cerca, es ok. No es iglesia aquí. Sí, al inicio estaba pensando en platicar y voy a hacerlo por cuidados paliativos. Bueno. Por cuidados paliativos, pero Manuel me pidió platicar un poco de mi experiencia en comités hospitalarios de bioética en Estados Unidos, porque estaba miembro de comités desde 1981 o algo así, y con muchos años en Estados Unidos, en Charleston, West Virginia. Así que voy a mencionar cosas del comité hospitalario
de bioética, más o menos informales en pero alguna gente piensa que el comité de bioética, si hay un caso difícil en el hospital, el comité de bioética va a discutirlo y tomar una decisión sobre el cuidado de la persona y es dictamen. No es correcto. Comités, en mi experiencia, todo, comités de bioética van a dar consejo a los médicos y a los pacientes y a las familias. No toman decisiones son tomadas por los médicos junto con familia y el paciente. Y es importante porque si no entienden el propósito del comité, los médicos al inicio de nuestros comités en Estados Unidos, los médicos no van a someter casos para consideración, pero es la consideración, experiencia en la ética que cuenta. Y es importante indicar que es la tarea del comité. Pues, al inicio tuvimos el proceso en Estados Unidos de llevar un caso al comité y el comité fue de 25 personas en el Charles Area Medical Center y de 8 personas en St. Thomas Hospital. Pero los médicos no les gusta someter sus casos porque a ellos están pensando que tengo que ir al comité de bioética para saber algo que no conozco. Y no es correcto porque los médicos a veces no les gusta admitir que hay cosas que no conocen o perspectivas o necesitan ayuda de otros para tomar una decisión. Así que es importante. De hecho, después de llevar casos al comité grande, no es muy personal, es un comité va a decidir sobre el caso y hemos decidido nombrar 2 miembros del comité al inicio para consultar con los médicos. Y el médico puede pedir inicialmente a una persona designada por el comité. Y los 2 pueden platicar con la familia, con otros médicos. De hecho, soy presidente del comité de bioética en el hospital Star Médica en Querétaro. Y al inicio, en la segunda reunión del comité, una persona, la doctora que es epidemióloga del hospital, ha llevado un caso. Y quizás es una manera para discutir casos, es por petición de un epidemióloga. Y entonces tuvimos un caso inmediatamente, una persona en el hospital en condición terminal, no puede hablar, pero parece que ha entendido todos los que están diciendo, pero he pedido, este fue un caso, discutimos por un rato, pero este fue un caso para mí bastante sencillo y no es necesario llevarlo a todo un comité hasta que los médicos han discutido el caso por sí mismos con enfermeras y con trabajadores sociales. Así que esta persona
he pedido al inicio, después de 20 minutos de discusión, he pedido, ¿quién es el representante legal de esta persona? Porque es la representante legal que va a tomar decisiones o va a firmar consentimiento informado. Así que ellos no saben, no han preguntado sobre quién va a ser el representante legal. Y entonces pregunté a los médicos, ¿qué piensa el paciente sobre su condición? ¿Has dicho a él que es una condición terminal o no? Hemos platicado con el paciente, hemos explicado que tiene un blastocistoma o algo tipo, una palabra. Y pedí, ¿has usado la palabra cáncer? Y ellos, no estoy seguro, pero hemos explicado la condición. Pues sin usar las palabras que son comunes dentro de la gente, este fue un cáncer y quizás el paciente no sabe. Y todavía, si puede entender, él tiene el derecho y es importante pedir al paciente que quisieras. Y él no puede hablar. Pero se puede hacer este o este. Y con preguntas, si él va a comunicar, es comunicación perfecta, ¿no? Así que ellos, los médicos, tienen que regresar con el paciente pidiendo quién es el representante legal y qué sabes de su condición y cualquiera su tratamiento o cuidado paliativo es importante. Okay. Pero consejos sobre casos es nada más una parte del Comité de Bioética. En mi opinión, otras partes son igual o más importantes, especialmente la educación. Educación tiene que ver con platicar con la gente. De hecho, hubo un estudio en Estados Unidos, se me olvidó el nombre, pero un estudio de 5 hospitales y como 2,000 pacientes educando los pacientes sobre sus derechos para dar consentimiento informado al tratamiento. El resultado de esto fue casi nada. Los pacientes quizás saben de sus derechos, pero esto no ha afectado el tratamiento de los médicos. Así que la conclusión de este estudio fue, es mucho mejor, es esencial, educación de los médicos, no solamente de los pacientes, porque los pacientes quizás tienen el derecho, pero y esto también es algo que involucra a las enfermeras y trabajadores sociales para coleccionar todas las opiniones de esto. ¿Sí? Este es importante porque educación es la segunda cosa de los comités. Estaba dando grand rounds, se llama en inglés, por 10 años como miembro de la Facultad de Medicina Interna de West Virginia Universidad. Grand rounds 1 o 2 veces por mes y es importante. Una cosa que ellos están pidiendo, ¿cómo debemos comunicar malas noticias al paciente?
Y he dicho, ustedes médicos conocen y pueden explicar la situación en manera sencilla a la gente, pero al inicio el problema es iniciar la conversación en que vas a comunicar malas noticias. Y déjame darle un clue para este. Primero, debe ser con la familia y paciente en un lugar cómodo. No exactamente al lado del cama, si es posible, pero un lugar. Y al inicio, el médico debe preguntar a la familia y al paciente, ¿conoces todo de la condición del paciente? Y ellos, sí, o a veces tenemos que explicar otra vez. No soy competente para explicar enfermedades, pero los médicos sí pueden explicarlos fuera del lenguaje científico. Es necesario. Es necesario. Pero entonces, el médico puede decir, pues tenemos que discutir tu tratamiento, tu cuidado en el futuro. ¿Quisieras saber todo de su condición o quisieran saber nada más lo que vamos a hacer? Regularmente los pacientes van a decir, dígame todo. Así que el paciente y la familia han dado al médico permiso para darles malas noticias. Y todo. Y es mucho mejor esta manera. Pues, el tercer tarea del comité es la política de la institución. Por ejemplo, al inicio de la época de bioética, hubo la pregunta si si los médicos han aplicado un tratamiento o procedimiento como un ventilador. Si el paciente ya está en el ventilador, ¿es posible retirarlo o no? ¿Es éticamente retirarlo o no? Así que hemos establecido como política del hospital. Y es política de bioética que el retirar de un procedimiento es igual al no iniciarlo. Es igual éticamente, porque retirar es terminar el tratamiento que no está funcionando. Además, un grupo de neurólogos han venido al comité pidiendo, mira, a veces un paciente es en life support, pero es terminal, no es consciente y no va a recuperar su conciencia. Así que pedimos, aplicamos 2 pruebas de encefalograma para detectar actividad en su cerebro. Y si es plano 2 veces, esta fue una política internacional de 1964. Si es plano 2 veces, pueden pronunciar la muerte del paciente.
Y los neurólogos han dicho, ok, ya, hacemos pero después de confirmar su muerte cerebral, la familia no da permiso para retirar el ventilador o marcapasos o otra. No han dado permiso. ¿Qué vamos a hacer? Pues, platicando con la familia, ¿has usado la palabra muerto cerebral o cerebralmente? ¿O han dicho que fallecido? Ha dicho que es muerto. Porque la gente puede pensar que si es nada más muerto cerebralmente, quizás van a recuperar su conciencia. No entiendo, es otra vez algo de comunicación. Además, si la paciente, así que no es necesario, los neurólogos deben aplicar electroencefalograma y determinar la muerte y remover los aparatos, los toros, sin pedir a la familia porque el paciente es muerto. Y es política del hospital, para ser un poco crudo, es política del hospital que no tratamos de personas muertas. Así que la política es muy importante. Y a veces hay conflicto entre la familia y el médico y tenemos que hacer algo sobre esto. Normalmente por una conferencia. Y de hecho, las conferencias con los médicos y la familia normalmente son muy útil y con mucho éxito. Pues, esto es lo que hacemos en el comité. Primer contacto con una persona o dos personas del comité. Educación para los médicos y enfermeras y trabajadores sociales. Y políticas del hospital. Hubo otra política sobre educación. Política fue, hospital, tratamos de personas heterosexual, bisexual, etcétera, en todo. Entonces, es sugerido que arreglamos una conferencia con una mujer lesbiana y un hombre, los dos médicos, pero hombre gay y mujer lesbiana, para platicar con los médicos sobre, y las enfermeras, sobre tratamiento de personas gay. Y esto no fue aceptado, mi sugerencia, pero funciona en mi universidad. Pues, voy a platicar sobre el proyecto mío ahorita, que es cuidado paliativo. Ups, necesito ayuda. Ya. ¿Y este? Oh, ok, gracias. Cuidados paliativos es interesante. Estoy dando aviso al Comité de Bioética del Hospital Ángeles en Querétaro sobre el establecimiento de un programa de cuidados paliativos. Sé que ofrecen aquí cuidados paliativos, pero es ofrecido como un programa de cuidados paliativos o solamente por elección del médico.
hay programas de maternidad y pediatra, etcétera, pero creo que debe ser un programa de cuidados paliativos. Así que voy a empezar con la ley. Es una investigación bioética de mi parte. Hay leyes sobre cuidados paliativos en dos partes. Uno es directrices anticipadas junto con el nombramiento de un representante legal. Y la segunda parte es cuidados paliativos por un plan de cuidados paliativos. Y descubrimos que los hospitales en Querétaro no tienen planes de cuidados paliativos para que un médico pueda usar el plan de cuidados paliativos, un formulario, un formato de cuidados paliativos, puede usar este como un guía para hacer y este puede ser hecho por enfermera también, porque de hecho hay programas de cuidados paliativos con dirección o bajo dirección de enfermeras, no de médicos, porque esta funciona. A veces la mayoría de las enfermeras son mujeres y ahorita hay muchas mujeres médicas también, pero se trata de comunicación. Y a veces los pacientes y sus familias van a platicar más libremente con enfermeras, con médicos. ¿Saben? Otro estudio en Estados Unidos, los pacientes y sus familias han aprendido más sobre la condición del paciente por su farmacológico. Van al médico, recibir un diagnosis, van a la farmacia y pedir al farmacólogo, ¿para qué es este? ¿Cuáles son los síntomas? Y esto forma parte. De hecho, hay, la ley de salud, la Ley General de Salud, tiene mucho que ver con cuidado paliativo y es muy bueno. Fue escrito en 2009 por personas que saben todo. Y el reglamento fue escrito en el año 2013, además por personas. Directrices anticipadas en el reglamento y en la Ley General de Salud, ley sobre planes de cuidados paliativos. Directrices anticipadas en la ley federal. Vivo en un estado de Querétaro. No tenemos una ley de voluntad anticipada, pero todo está en la Ley General de Salud. No es necesario una ley estatal de voluntad. Y de hecho, un plan de cuidados paliativos es un orden médico y escrito por el doctor y es un consentimiento informado del paciente. Las leyes de voluntad anticipada no tienen esta capacidad. Así que es muy importante. Y directrices anticipadas también es un consentimiento para tratamiento. Para decisiones y es necesario que los médicos van a
acatar con estas directrices. Además, los hospitales y como instituciones y los médicos tienen por ley federal obligación de estar de acuerdo con directrices anticipadas y con el nombramiento del representante y escribir un plan tiene obligación al diagnosticar una persona con condición terminal. El médico tiene obligación de escribir un plan de cuidados paliativos. En Querétaro, no he encontrado un médico que lo ha hecho. Quizás aquí es mejor, pero no sé. Ok. Entonces, directrices anticipadas. Representación legal para decisiones y para dar consentimiento informado. La Ley General de Salud dice, toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede, en cualquier momento y independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante 2 testigos. Las leyes en muchos estados, las leyes de voluntad anticipada, es necesario ir a un notario. Y en el DF también, en el Estado de México, es posible ir a un notario, pero de acuerdo con la ley, no es necesario, solamente dos testigos de recibir o no tratamiento. Así que, para probar esto, fue CONAMED fue al CAMEC en Querétaro para pedir si puedo, como miembro del IMSS, si puedo escribir directriz anticipada, nombramiento a mi amiga Patricia como mi representante legal. Necesito hacer esto porque no tengo otros. Patricia y yo somos amigos y vivimos juntos, pero no estamos casados, como muchos adultos mayores. No estamos casados y no tengo otros parientes en México. Tengo 6 hijos, pero viven en Estados Unidos, no hablan español, así que no puede funcionar como mi representante y prefiero Patricia porque es mi amiga. Así que fue al IMSS para pedir si puedo llenar un formulario nombrando mi amiga como mi representante. Y ellos, al inicio, ellos dijo, no tenemos ley de voluntad anticipada en Querétaro, pero puedes ir a un notario para ver si él va a escribir esto para ti. Y fue al notario, cuesta 1,600 pesos, y estoy pensando, la gente de IMSS van a pagar 1,600 pesos para un nombramiento del representante. Así que estaba leyendo la ley más cuidadoso. Y dice 2 testigos. Así que he escrito. Yo, Robert Tom Hall, escribió este documento conforme a la ley de salud y el reglamento y normas aplicables, expresar libremente mis directrices anticipadas para nombrar a la persona de mi confianza.
puedes nombrar una persona de confianza. La ley dice no es necesario familiar. Patricia Cordelier Lascarain, mi representante legal a partir de firma de este documento. Es técnico, pero es posible que una persona pueda hacer esto. ¿Cuántos de ustedes han nombrado una persona para ser representante legal? Manuel? ¿No? You have. Sí, sí. Ok. Algunos, sí. Y es bueno. Poderes de representante. Revisar estas directrices si la situación del momento requiera, es lo que he escrito, modificaciones para conformarse a la intención de mi voluntad. Así que si directrices no son específicos, ¿sí? Patricia puede interpretar estos y para que ella sabe. Así que es necesario si estoy inconsciente, quizás en medio de una cirugía. Y los médicos cirujanos han descubierto algo inesperado y necesita permiso para sacar el riñón o algo así. Ok. Otorgar o no de parte del paciente consentimiento informado para tratamiento médico, incluyendo retirar de tratamientos. Sí. 10 minutos más. Okay. Perfecto. Así que estos, incluyendo el retiro de tratamiento ya aplicado para este punto, ¿no? Tienen mi permiso. Sirve como uno de los dos tipos de consentimiento informado. ¿Sabes que hay dos? ¿No? El primero, cuando una persona va a ingresar en el hospital, tiene que firmar un documento que es consentimiento informado para diagnosis y tratamiento si el tratamiento no es riesgoso. Pero si es algo más grave, es necesario la segunda, que explica todos los condiciones, riesgos y beneficios posibles del tratamiento. Así que es necesario en la cirugía que Patricia está allá para firmar. Ok, do it. ¿No? Ok, y de hecho, tuvimos un caso importante. De hecho, la representante legal puede elegir otro médico para si hubo un conflicto. He escrito directrices anticipados, prefiero cuidado en casa, etc. La ley dice que es preferable cuidar en casa. ¿Sí? Así que tenemos, a veces tenemos la idea de que cuidados paliativos es algo muy técnico, pero no es, porque una persona en condición terminal es decir que no hay otra cura para esto. Se trata de cuidado paliativo. Y es por eso que he avisado a Hospital Ángeles y a Star Médica que deben iniciar un programa y pueden poner la autoridad de este programa en manos de una enfermera. Porque es exactamente lo que es. Cuidado paliativo. No es cura, es cuidado paliativo.
no sé. Respecto al tratamiento al dolor que dice el médico, rechazo animación cardiopulmonar. Sí, voy a rechazar RCP. Esta es otra cosa que de hecho necesita la aprobación, consentimiento informado de mi amiga. Así que he dicho, para restaurar mi salud a una calidad de vida aceptable, determinado por mi representante en consulta con mi médico. No es buena idea en una directriz anticipada escribir no RCP. Esto fue muy común, pero es posible que es necesario RCP después de una cirugía o después de un accidente, es necesario RCP antes de diagnosticar al paciente. Así que, de hecho, otra cosa de política del hospital Charleston Area Medical Center fue escrito por la Comité de Bioética, fue directrices de no RCP no están en efecto en este hospital durante una cirugía. Persona va al quirófano y RCP, un directriz de no RCP, no es en efecto, porque los cirujanos no van a hacer cirugía sin permiso para acepto asistencia respiratoria, etc. Y farmacólogos, es mi intención, firmado. La representante legal tiene que firmar. Yo nombrado a Patricia y Patricia tiene que firmar esta. Ok, la segunda parte es plan de cuidados paliativos, que es un consentimiento informado y un orden médico. Okay. Pues es importante, médicos tienen obligación de informar al paciente y su representante que el paciente está en condición terminal, que quiere decir no hay otro tratamiento o procedimientos que van a ayudar a este paciente. Tiene obligación de cumplir con las directrices anticipadas y tiene obligación para ofrecer un plan de cuidados paliativos. Sé que los médicos pueden evitar esto porque condición terminal, la ley dice condición terminal es cuando no hay tratamiento y es esperado la muerte del paciente dentro de 6 meses. Pues dentro de 6 meses, ¿cómo pueden ustedes, médicos, decir esto? Es muy difícil, así que sin decir 6 meses, no es obligación por ley para escribir un plan de cuidados paliativos. Así que los médicos pueden escapar esta obligación, pero ofrecer un plan de cuidados paliativos. Además, instituciones tienen obligación para mantener el expediente. Los comités de bioética tienen obligación de avalar el plan de cuidados paliativos y proponer políticas y protocolos para planes de cuidados paliativos. Así que la ley dice que esta es obligación del comité de hospitalaria. Es obligación. Pues, fue al
a la delegación, fue a la clínica, mi clínica de IMSS, pidiendo escribir nada más un nombramiento de Patricia. Y ellos han dicho que no tenemos formulario. Así que he ofrecido llevar este escrito por el notario o tengo el derecho de escribir mí mismo, nada más con 2 personas. Y ellos me dijo que, esto no funciona porque no tenemos capacidad de poner este documento en tu expediente clínico. No podríamos ponerlo en. ¿Qué pasa? Así que, de hecho, los hospitales tienen esta obligación y ellos estaban de acuerdo que he escrito un directriz, nombramiento a Patricia, y el trabajador social tomó este documento y escrito en su nota de trabajador social en el expediente. Los médicos van a leer notas de trabajadores sociales, no sé. Pero él me dijo también que tengo que, sí, es un documento, directriz anticipada. Y puedo mostrarlo, una copia de este, a cada médico que va a tratarme. ¿Es correcto? Y es posible, ustedes pueden escribir esto inmediatamente y presentarlo a su médico al ir al médico por tratamiento. Y es sencillo y se puede hacerlo de acuerdo con un formulario. Hemos escrito entonces un formulario de plan de cuidados paliativos y estamos escribiendo un formulario de directrices anticipadas. Formulario es este de urgencia. Mira, el plan de cuidados paliativos es orden médico. Aplica a paramédicos que van a llegar. Si es tratamiento en casa, van a llegar y presentado con este que dice, posiblemente puede decir, no RCP. Los paramédicos van a obedecer este orden firmada por el médico. La ley no dice nada sobre esto, pero es un orden médico, debe aplicar a los paramédicos y enfermeras y todos, pero este es algo que tenemos que hacer. En un estado en Estados Unidos hay un plan de cuidados paliativos que dice no RCP y no ventilador, tubo. Y el formulario dice y la instrucción por la ley es que el paciente o su familia debe poner esta directriz en frente del refri con un imán. Es donde los paramédicos van a buscarlo y están informados. Ok, voy a terminar. Formulario de planes. Sí. Tengo copias del plan de cuidado paliativo. Es nada más 2 lados de un papel. Y hay posibilidad que el médico va a escribir más en el expediente. Así que es nada más un permiso. Y nombramiento de un representante es posible también. Y directrices anticipadas.
autorización. Sí, es plan de cuidados paliativos. Necesito consentimiento informado por el paciente y orden médica firmado por el médico. Estas son los dos páginas del plan de cuidados paliativos. Plan de directrices no está escrito, pero pueden ustedes ver en el libro que es disponible de manera digital por la Comisión Nacional de Bioética. Tenemos otros y creo que he dicho todo esto. Gracias por su atención. Bob, muchas gracias por tu elocuente y exposición que nos ha llenado de pues provocaciones para seguir discutiendo este tema de los cuidados paliativos y desde luego enmarcado por las directrices anticipadas. No puedo dejar de pues platicar, comentar con ustedes en cuanto a mi participación en la ley de voluntad anticipada que pues el primer paso que se dio fue aquí en la Ciudad de México. Y desde luego recuerdo al secretario Manuel Mondragón que me invitara a participar y que se promulgara esta ley que pues marcó un derrotero en el tema de voluntad anticipada en nuestro país. El día de hoy tenemos, pues comentaba yo al inicio de mi intervención, la presencia de la maestra Ivette Galindo, la maestra Ana Berta Chávez, que han estado pues colaborando en el Comité Hospitalario de Bioética desde su creación en Médica Sur y que desde luego ha atravesado por 3 etapas que han vivido mucho y se ha proyectado como un gran quehacer en nuestra institución. Me refiero al doctor Jaime Arriaga y al doctor Álvaro Lomelín. Yo quisiera avanzar y el tiempo nos empieza a poner en aprieto. ¿Me permite la? Ándale. Y empezar con nuestra mesa redonda que veo con gran entusiasmo al doctor Barragán García, director de cirugía médica, y no puedo dejar de pues repasar su trayectoria en la medicina mexicana y particularmente su participación en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Departamento de Cirugía, y desde luego pues ha estado participando en la creación de programas fundamentales para avanzar la cirugía cardíaca y ello también en el Instituto Nacional de Cardiología, profesor titular del curso de posgrado de cirugía cardíaca de nuestra máxima casa de estudios, miembro honorario del emérito de la Sociedad Mexicana de Cardiología y desde luego fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca. El doctor Fernando Cano Valle hacía mención a algunas de las actividades con las que me he identificado y vinculado con él a lo largo del tiempo, pero enfatizaría su especialidad de cirugía de tórax y neumología, exdirector de la Facultad de Medicina de la UNAM, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética, es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas es comisionado nacional contra las adicciones, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y desde luego, bueno, también miembro de la Sociedad de Médicos de Médica Sur. El doctor José Manuel Correa Robelo, actualmente pues
director de cirugía ambulatoria de Médica Sur, pero no puedo dejar de enfatizar que fuera director de operativo de Médica Sur y por lo tanto, pues tiene presente la gran perspectiva que tiene la bioética en Médica Sur y desde luego, pues no dejo de reconocer su especialidad en cirugía de colon y recto, hecho en el Hospital General de México, fundador y profesor titular del curso de especialización de cirugía general, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, de la Academia Mexicana de Bioética, miembro del Consejo Consultivo del Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología, presidente del Consejo Mexicano de Especialidades de Enfermedades del Colon y Recto, y desde luego más de 25 años en su experiencia en Médica Sur. Así es que, pues si estamos de acuerdo, pues Fernando, si fueras tan amable de tomar el liderazgo y pues que la gran aportación que has hecho a la bioética en nuestro país, pues sea el eje de la conducción de este encuentro. Muchas gracias, Manuel. Es muy grato estar en Médica Sur. No tomaré más de 6, 8 minutos. Sé que el tiempo ya nos ha comido. Conocí a Robert Hall en 2002. Bob escribía y profundizaba en la bioética institucional. Su estancia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM no solo fue productiva para él, logró incidir muy positivamente en el ámbito de los juristas. Bob, filósofo, sociólogo, administrador, bioeticista, llega de una universidad espléndida, de la Universidad de West Virginia en Estados Unidos, a la UNAM en aquel momento. Su peregrinaje en torno a la bioética lo ha llevado a universidades de Norteamérica, a muchas, a las de mayor relevancia, en Barcelona, en Oxford, y siempre regresa a West Virginia. Llegó a México y su particular personalidad que destila humanismo lo lleva a sentarse en la Universidad Autónoma de Querétaro para satisfacción de esa importante institución y ahí continúa su labor académica que hoy nos tiene aquí. Ahora acude por invitación de Manuel Ruiz de Chávez, querido amigo, a Médica Sur, institución privada que en su origen se proyecta bajo un código de ética. Es bueno decir que el primer código de ética de una institución privada se instaló en Médica Sur, gracias al doctor Fernández de Castillo y al interés mostrado por Misael Uribe. Directrices anticipadas, cuidados paliativos, leyes, reglamentos sobre el tema, el nombramiento del representante legal para decisiones médicas, consentimiento informado, obligaciones de los médicos, de las instituciones, formularios, etcétera, es lo que nos ha mostrado Bob hace un momento. En asociación con el doctor Eugenio Miranda y Bernardo García, se basan su análisis casuístico, enfocan a la casuística, la bioética, en sólidos libros de origen práctico y sin duda su conferencia ha sido particularmente interesante. ¿Por qué este asunto? ¿Por qué tiene que ver la bioética? Y seré muy breve. La bioética puede ser definida de muchas formas, de acuerdo con su objeto de estudio, su método o tipo de procedimiento, su tarea y finalidad, debido a las teorías, al campo de la aplicación, a la caracterización de los actores involucrados y los afectados. En realidad, y de acuerdo con pensadores de América Latina del Sur, bioética es única, es una disciplina que amalgama conocimientos teóricos de ética, se somete al rigor del debate, se abre al conocimiento empírico, valora realidades, proyecciones
los dilemas y las situaciones problemáticas en el ámbito de la reflexión. Es el asiento de la bioética casuística. Se somete a criterios de racionalidad, prudencia y coherencia con la realidad social. La verdad de la bioética simplemente es la naturaleza dialógica y la toma de decisiones basada en deliberación. Se habla mucho de bioética. ¿Es secular? Sí. Busca acuerdos racionales. ¿Es pluralista? ¿Alcanza acuerdos universales? ¿Es autónoma? Pues no acepta cuestiones impuestas desde fuera. ¿Es racional, filosófica y discursiva? En efecto, no solamente conoce a priori, sino a través de la reflexión. ¿Es universal? Sí. ¿Es interdisciplinaria? También. ¿Es intermediadora? Pues ni denuncia ni defiende a la medicina. Trata de resolver conflictos. ¿Es regulatoria o procedimental? Se vale de protocolos, procedimientos y cuerpos colegiados. Es aplicada a problemas reales. Por otra parte, ¿qué no es la bioética? No se reduce a la deontología médica clásica. No es una ética confesional que sirve solo para defender a ultranza valores religiosos. No ofrece un conjunto de recetas simplistas, valores rígidamente preestablecidos o fórmulas hechas. Tampoco consiste en un conjunto de mandamientos a las prohibiciones absolutas. No es un conjunto de afirmaciones subjetivas, es dialógica y es deliberativa. Y de ahí la base de lo que ahora nos ha planteado Bob Hall. Es cierto, la bioética es clínica, sí, es el capítulo más tradicional hipocrático. Es regulatoria, se dedica a estudiar las relaciones entre la bioética y el derecho. Es fundacional, es la más reciente en medicina. Explora los fundamentos éticos de la nueva disciplina. Aquí cabe decir que muy cerca de aquí, La Salle fue la promoción fundamental, académica, científica en México. Y luego continuaron otras universidades. La raíz en La Salle fue espléndida y no ha sido debidamente reconocida la labor que hizo La Salle en torno a la bioética. ¿Tiene un carácter político? Sí. Se relaciona la bioética con las estrategias gubernamentales de cuidado de la salud. Abro un paréntesis y con eso de concluir. En relación a los importantes comités de bioética, yo no lo creía y se lo escuché en Monterrey a Manuel Ruiz de Chávez. Su laborioso y sólido trabajo en la Comisión de Bioética le permitió por vez primera el fortalecimiento de las comisiones de bioética en las entidades federativas, cuya función es replicar y extender el trabajo de la Comisión Nacional de Bioética dentro de los marcos legales vigentes de cada entidad federativa. Esta ha sido una labor en donde el establecimiento de los comités es y ha sido fundamental. Creo que en este momento están en desatención los comités de bioética en México. Pero al fin, la medicina no discute sus fines, los tiene claros. Esto le permite realizar recomendaciones éticas y es en los medios de estos fines donde la bioética amalgama conocimientos y se amplían criterios de racionalidad, prudencia y rigurosos análisis, aportando la justificación moral y los principios éticos. Y con dos comentarios muy breves sobre la discusión. La bioética analiza casos nada más o se fundamenta en lo que fue Georgetown, aceptada por la habla inglesa, criticada por su fundamentalismo y por la necesidad de señalar, por ejemplo, los filósofos en Argentina y en Brasil señalan que bioética es una disciplina sistemática con clara orientación normativa y orientada hacia la aplicación en un ámbito social
específico. Sin embargo, señalan también que no es posible entender que los principios de Georgetown terminan siendo una concepción que en su pretensión de teoría moral merece el juicio impiadoso, dicen en América Latina, de que sirven para extraviar el rumbo de una bioética verdadera. Georgetown es aceptada, es habla inglesa, pero tiene su traducción en México y de ello son los comités de bioética que afortunadamente existen en Médica Sur. Muchas gracias. Doctor Correa Robelo, Rodolfo, si fueran tan amables desde sus lugares, darle continuidad a esta mesa redonda de discusión y proceder a su aportación correspondiente. Gracias, doctor Barragán. Primero yo le agradecería al doctor Ruiz de Chávez la invitación para que tenga uno la oportunidad de acercarse al tema de la bioética, que sin duda es un tema muy interesante para quienes hemos tenido la oportunidad de practicar la medicina durante los últimos 40, si no 50, tal vez años de nuestra actividad profesional. Y ahora que estaba escuchando lo que son términos expresados por expertos en el tema de la bioética, no dejaba yo de pensar y decir cuál iba a ser la posibilidad de que participara en una mesa en donde tratáramos de ver qué cosa es lo que la bioética significa para quien está en la actividad médica diaria y podríamos llamarla común. Y vi lo que está expresado en esta diapositiva y creo que lo que está expresado es básicamente los conceptos que la bioética tiene. El primero, sin duda, es la palabra paciente. Creo que si hay alguna razón de existir de la bioética es el hecho de que está dirigida hacia el paciente, hacia aquella persona que tiene la necesidad de acudir a un grupo de atención médica y que va en busca de recibir 2 o 3 cosas que están en esta misma diapositiva. Primera, profesionalismo. Segunda, respeto. Tercera, compasión. Creo que en esos términos son los que yo pienso que están englobados la realidad y lo que la bioética debe de ofrecerle a lo que le hace existir, que es esa palabra que dice ahí y que se denomina paciente. Durante el transcurso de la actividad médica que uno pueda realizar durante muchos años, yo no tengo ninguna duda que ha habido en muchas ocasiones necesidad de un consejo, necesidad de que alguien venga y le diga a un médico qué hacer o cómo definir su actuación ante un paciente. Muchas veces, y creo que quienes me acompañan en la mesa no me dejarán mentir, como médicos hemos tenido que tomar decisiones que cuando se tienen que tomar como individuo son muy difíciles de tomar. Es ahí cuando un médico podría ser realmente beneficiado de la presencia de un comité de bioética. No lo va a beneficiar a él en lo particular, sino va a terminar beneficiando al paciente, porque la decisión que él tome no será una decisión individual, sino consensada de un grupo de opiniones.
que lo que harán será buscar el beneficio que se considere mejor para la persona que está ahí esperando la toma de decisión. Yo tengo la impresión que la bioética, si algo puede ofrecer, es eso: apoyo a quien está ejerciendo la actividad médica y que se ve obligado a tomar decisiones. Uno muchas veces tiene que tomar decisiones de decir, y a mí nunca se me va a olvidar las veces que lo tuve que hacer, de decir, para la bomba de circulación extracorpórea, ya no puedo hacer más. En ese momento, el médico toma la decisión de que da por terminada la vida del paciente. Mientras la máquina de circulación extracorpórea funciona, el sujeto se puede considerar vivo. Pero si el médico cirujano termina por convencerse de que no puede hacer algo más para beneficiarlo, debe de tomar la decisión de decir para la bomba. Y el decir para la bomba significa decir para la vida. Ahí es donde realmente el médico se ve forzado a tomar decisiones. Y ahí es cuando muchas veces esperaría o quisiera tener el apoyo de un grupo consensado de expertos que le dijera sí o no. Ya no es tu responsabilidad sola, ahora es nuestra responsabilidad de grupo. Ahí es donde pienso que la bioética puede ser realmente funcional. Evidentemente deben de existir expertos en bioética. Evidentemente la bioética no puede ser ni surgir sola, sino tiene que surgir del pensamiento, de la conciencia, de la puesta en juego, de los conocimientos de quienes están dedicados a la bioética. Pero la bioética tiene que beneficiar a alguien. Y ese alguien dice ahí paciente, que creo que es la finalidad de nuestra actividad médica para la que nos decidimos dedicar en algún momento. Gracias, Manuel, por la invitación. Gracias. Pues en primer lugar también ratificar mi gratitud por esta oportunidad de escucharlos y por supuesto haberles aprendido muchas cosas el día de hoy. Sin duda alguna que a todos alguna vez nos dijeron que había distintos tipos de medicina. En nuestro país, medicina privada, como se le llama, y medicina gubernamental o medicina del Estado. Yo siempre creí, y lo sigo creyendo, que hay una sola medicina en el mundo. Se llama buena medicina. Esta buena medicina tiene que estar acompañada de un profundo humanismo, de una enorme comunicación y una relación médico-paciente y calidad y calidez. No se trata de hacerse de paciente, se trata de ser solidario con él. Alguna vez hemos vivido que, sobre todo en nuestro país, y seguramente no me dejarán mentir, hemos vivido el que llega la familia al consultorio y primero antes de llevar al paciente y entra la familia. Y la primera prácticamente amenaza es decir, pero por favor no le vaya a decir nada al paciente. Y en ese momento uno debe de entrar en un conflicto porque me convierto en cómplice de la familia y engaño al paciente, o tiene el derecho humano desde todos los puntos de vista de saber qué está sucediendo con él, cómo está sucediendo y por dónde va el camino y por qué está llegando a la búsqueda de ayuda a través del médico.
En lo personal, siempre he procurado decir, permítanme hablar con él, y soy convencido que sin términos rebuscados, médicos, coloquiales, sino por el contrario, con una conversación tranquila, objetiva, pragmática, el paciente, que de paso no es ningún limitado, por supuesto que lo entiende y lo entiende muy bien. Y no solamente eso, sino cobra conciencia de su realidad y en ese momento participa mucho mejor en el tema que lo está tratando y sobre el mal que lo aqueja. Todos nos hemos enfrentado en algún momento a tener que tomar una decisión en una sala de operaciones, pero previamente debió de haber existido un consentimiento bajo información. Previamente debió de haber existido una voluntad consensuada, determinada, etcétera, por el paciente. Y yo me quisiera tardar solo un par de minutos en comentar un par de cosas más, si me lo permite. Cuidados paliativos. Yo lo divido en dos grandes capítulos, dignos de gran discusión probablemente. Lo divido primero en que cuidado paliativo es controlar el dolor del paciente sin acelerar su muerte. Y la confusión está en que cuidados paliativos en ocasiones se entiende como producirle una eutanasia al paciente, una buena muerte y consecuentemente acelerar o desencadenar la muerte del mismo. Y aquí debiera existir realmente una claridad a través, insisto, de unos comités, a través del constante trabajo de todos los promotores de la salud, no necesariamente médicos que andamos de bata blanca paseándonos por todo el hospital, enfermeras, etcétera, etcétera, farmacovigilantes y por no faltar, no quiero omitir a nadie, pero trabajador de la salud comprometido con una palabra, ser humano frente a otro ser humano que necesita de uno. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Ya por último, y aunando a lo que dijeron ustedes muy acertadamente, que les da el conocimiento de tantos años que han estado en Medicasur atendiendo al paciente, perdonen. Solo quisiera agregar que en Medicasur estamos preparados como hospital a hacerle frente a estas obligaciones jurídicas que tenemos frente al paciente. Cuidamos en todo momento la práctica médica a través de documentos legales. Estos documentos legales, como bien lo dice el doctor Correa, los consentimientos informados que desde el jurídico hemos validado, que cumplen los requisitos legales, requisitos de ley para esta protección. Asimismo, en el ámbito de cuidados paliativos y más aún de la voluntad anticipada que nuestro expositor, el doctor Hall, ha expresado, es muy importante cumplirlos. La ley de voluntad anticipada, como usted lo refería, que viene del 2008, lo hemos estado teniendo como base de estos documentos que usted refiere, doctor, de la representación legal que tiene nuestro paciente desde que ingresa al hospital y que es cuidado, para que el familiar que sea designado o la persona representante legal que tenga esa figura jurídica tome estas decisiones al final de la vida del paciente. Eso es lo que quiero comentar. Muchas gracias. Bob, ¿querías hacer uso o hacer algún comentario? Te lo agradeceremos. Brevemente, ¿esto funciona? Sí. Gracias por los comentarios a todos.
de hecho, la ética de cuidados paliativos es nada más la estructura. Necesitamos directrices, necesitamos nombrar a representantes, necesitamos planes. Es la estructura y el marco. Y estaba diciendo que este marco en la Ley General de Salud y Reglamento es más poderoso que documentos de voluntad anticipada. Y es escrito creo, por médicos. Ya, sí, lo sé. Pero los documentos de voluntad anticipada es testamento de la persona. Es lo que la persona quisiera. Pero el problema es que como están escritos por leyes de 15, debo decir 14 porque el DF es distinto, pero por otros estados, las leyes de voluntad anticipada dicen para nombrar un representante, para poner directrices, para tener un plan de cuidados paliativos, que vaya al notario para escribir este. Y en estas leyes, ¿dónde está el médico? No existe. Así que déjame preguntar a ustedes todos, si en este momento el doctor Fernando va a decir a ustedes que tienes una enfermedad de pulmones, no hay cura para este y es terminal. ¿Quisieras platicar con su médico o con su abogado? ¿Dónde están los médicos? Así que la ley federal ha restaurado el rol de los médicos. A veces personas me han dicho, la relación médico-paciente es una relación, no es un contrato, no es algo legal. Pues es algo legal, pero la parte importante es, como has dicho tú, es relación con el médico. Sí. De hecho, es como un matrimonio. Es una relación, pero también es un contrato legal. Y estoy diciendo que este contrato legal en la ley ha dado un plan para cuidados paliativos y si seguimos este plan, incluyendo formularios, que el formulario puede ser una guía para el médico, para dialogar con el paciente. Así que estoy de acuerdo con todos que a ustedes. Pues no me queda más que pues agradecerle al doctor Bob Hall, Robert Hall, su magnífica conferencia magistral que nos diera sobre pues la vocación que tienen los comités hospitalarios de bioética para ver el tema de directrices anticipadas y desde luego también el tema de cuidados paliativos. No puedo dejar de reconocer que al interior del Comité Hospitalario de Bioética, aquí en Médica Sur, hemos venido abordando en diferentes ocasiones el tema de cuidados paliativos y para nosotros es un orgullo las presentaciones, conferencia magistral que nos ha dado el doctor Ricardo Correa Rotter y que ello apunta desde luego pues a la vocación que tiene Médica Sur para revisar estos temas prioritarios desde la perspectiva de bioética.
Se encuentra con nosotros el doctor Octavio González Chón, que ha estado presente a lo largo de la sesión con nosotros y que desde luego, pues, me hizo ver que estaba atendiendo un asunto de gran envergadura, pero lo veo que se está aproximando y nos daría tiempo para pedirle a mis colegas que pues se acerquen al presidium para tomarnos una foto y entregarles los diplomas correspondientes y agradecerle de esa manera al doctor Robert T. Hall su presentación. Manuel, si me haces solamente un minuto, Me encantará escuchar al doctor voy González a Chón. tomar un solo minuto, únicamente para agradecer, doctor Hall, verdaderamente la claridad de los conceptos que tiene acerca de lo que es la figura del consentimiento informado y sobre todo el representante legal. Déjeme explicarle que en Medicasur tenemos la firme voluntad de seguir apoyando los cuidados paliativos. Si bien es cierto, usted hizo una diferenciación en lo que es la estructura y lo que es los médicos que dan servicios paliativos a los pacientes, Médica va a trabajar muy fuerte en crear directamente la estructura. Para crear una estructura se necesita formar una cultura. Hoy este hospital tiene cuidados paliativos, ya lo dijeron en el poco tiempo que tuve que entrar y salir a resolver un problema, tanto el doctor Cano Valle, el doctor Barragán y el doctor José Manuel Correa, quedan claramente los conceptos acerca de cuidados paliativos, la voluntad anticipada, el respeto y la dignidad que se tenga a los pacientes. Prometo trabajar en la estructura, en la formación directamente de la cultura y comprometo al doctor Manuel Ruiz de Chávez que él, a través del Comité de Bioética, seguramente hará la convocatoria al grupo de médicos paliativistas con los que cuenta el hospital y seguramente en un futuro próximo contaremos con la estructura que seguramente fortalecerá el marco legal con el cual estamos el día de hoy trabajando. Los felicito, felicito al doctor Novalle, al doctor Barragán, José Manuel, amigos y compañeros, realmente por esta brillante exposición. No me queda más que agradecer su presencia y felicitarnos por haber estado en un tema tan importante, de sustancial importancia para el actual médico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Chón, por esta intervención y desde luego no quisiera yo dejar de destacar la presencia del maestro Salvador Alcaraz, que en su haber está de haber dirigido la dirección de los comités hospitalarios de bioética en la Comisión Nacional de Bioética y que en sus saberes tiene establecer más de 1000 comités hospitalarios de bioética. Entonces yo quisiera pues pasar a la parte final de nuestra conferencia magistral. El diploma de reconocimiento para el doctor Robert Hall, bioética clínica hospitalaria. De igual manera quisiera pues agradecerle al doctor Cano Valle que nos haya acompañado en este encuentro y que desde luego seguiremos convocándolo y pidiéndole que esté presente en las diferentes actividades para impulsar el concepto de bioética clínica. De igual manera, el doctor Rodolfo Barragán García, llegar el diploma del en la participaciones del desarrollo que han realizado todo este encuentro, sino también pues su consejo siempre ha sido muy importante y la visión que tiene de la medicina en nuestro país es muy enriquecedor y siempre ha estado pues en nuestro pensamiento y agradecimiento. Rodolfo, muchas gracias. Y al doctor
José Manuel Correa Robelo, de igual manera, agradecerle y desde luego, pues su consejo será siempre bienvenido. Y con esto me permito dar por terminada la jornada del día de hoy y desde luego convocarles para la siguiente y muchas gracias.